Lucas capítulo 11. Y lo que vimos en la semana pasada, el capítulo 11 con el pastor, un versículo increíble acerca de la oración. Jesús les enseña a orar a sus discípulos y tienes el Padre Nuestro ahí y una enseñanza increíble. Y después de eso, Jesús va a hablar de otro tema. Algo muy importante, pero al mismo tiempo es el mismo tema, que es hablando del reino de Dios. Y vamos a hablar de cosas un poco complejas y que a veces puede sonar como muy fascinante para el oído, pero algo que te animo a hacer, igual cuando lees tu Biblia, es a poner atención en dónde está la aplicación eterna en ese pasaje para tu vida, para que no seas deslumbrado por las muchas cosas que se hablan. Y entonces capítulo 11, versículo 14 dice: estaba Jesús echando fuera un demonio, ¿no? Y entonces ya dices, esto va a estar bueno, ¿no? Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y dices, ¿cómo es eso? No es que el demonio fuera mudo, sino que el demonio tenía potestad sobre este hombre y le quitó la potestad de hablar. Ahora, eso no quiere decir que si una persona es muda, esté poseída por un demonio, pero es algo que sí podía hacer un demonio, quitarle la potestad de hablar. Ahora, eso a lo mejor lo puedes leer y no te da mucho, pero algo importante es saber el contexto de estos tiempos. Los judíos tenían como un tipo sindicato de exorcistas judíos. Entonces era como sindicato de exorcistas judíos, SADCB, y solo ellos podían exorcizar y solamente sus métodos servían. Entonces es importante porque uno de los métodos para poder exorcizar a alguien en ese tiempo se decía que era que la persona tenía que hablar y tenía que poder decir, o que el demonio tenía que decir qué tipo de demonio era, como para saber qué encantamiento tirarle, no era como una guerra así. Entonces, qué poder decirle y poder liberarlo. Ahora, al decir que este endemoniado estaba mudo, porque el demonio le tenía mudo, era un caso imposible. Era un caso imposible para los exorcistas judíos, porque entonces no podía hablar, el demonio no podía decir qué demonio era, él no podía hablar y pedir ayuda, entonces para ellos era un caso imposible. Y tiene mucho sentido y mucho contexto acerca de todo lo que va a estar hablando. Y eran exorcistas judíos que ya tenían hasta como un negocio de eso. Versículo 14 dice: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravilló. Y algo muy importante es que este capítulo, aunque va a hablar mucho acerca del mundo espiritual, nuestra intención no es estudiar y ver qué onda con los demonios. O sea, hay gente que se fascina con esto y entonces empieza a estudiar eso. Ay, pero ¿y qué? ¿Y cómo se hace? Igual como los exorcistas judíos que había en este tiempo. Es más, hay algo que se enseña en algunos lados que se llama demonología. Y dices, órale, suena bien interesante, yo quiero saber y quiero aprender. Pero ojo, como cristianos del Nuevo Testamento, no nos interesa realmente estudiar a los demonios, nos interesa estudiar a Cristo. Él es el centro, nos interesa conocerle más. Y sí, conocer todas sus enseñanzas, incluyendo esta acerca de. Entonces no te confundas ni te pierdas en medio del pasaje, aunque hable mucho de esto, porque tiene un propósito claro, un propósito eterno que hablar Jesús. Y es muy triste cómo la atención de muchos cristianos es robada por este tema. De repente el cristianismo, en lugar de espiritual, se vuelve algo como espiritista. Y hay gente que está viendo demonios por todos lados. Ahora, es algo real, la Biblia lo habla, Jesús trata con eso, pero no es algo que deberíamos estar poniendo atención todo el tiempo. O sea, hay mucho más que eso. Y algo muy triste que pasa es que en este momento Jesús está liberando a alguien y hay unos que se están maravillando porque sabían, o sea, este era un caso imposible para cualquiera. Pero mira lo que dice el versículo 15. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Y entonces de repente, mientras unos están maravillando por el poder de Dios a través de Jesús, otros están blasfemando, diciendo: este no es un exorcista certificado, no tiene su credencial de ser exorcistas certificados SADCB. O sea, ¿este quién es para venir y echar demonios? Seguramente
lo hace por el poder de Satanás, que es el príncipe de los demonios. Y de repente se encuentran acusando falsamente a Jesús y blasfemando. Un hombre estaba sufriendo porque un demonio le atormentaba y no lo dejaba hablar. Y en medio de eso hay dos tipos de personas: las que están maravilladas por lo que Jesús ha hecho, pero las que están criticando, y las que están atribuyendo el poder de Dios a algo más. Debemos tener cuidado con esto, con no tener un corazón religioso, porque un religioso normalmente está preocupado por las formas, pero no por el fondo. Un religioso normalmente está preocupado por criticar y ver, pero aquí dijo esto y aquí, y no se vistió de esta manera, y no lo dijo de esta manera, y está muy preocupado por las formas, pero no por el fondo. Ten cuidado con eso, porque nuestro corazón tiende a ser así. Y entonces vienes y recibes el amor de Dios y todo es increíble, ¿no? Y mucha gracia de Dios, pero a veces parece que con el tiempo, en vez de volvernos más sensibles a la obra de Dios, nos volvemos más duros. Y empieza a brotar religiosidad en nuestro corazón y no podemos ver lo que a Dios le importa, que lo que a Dios le importa son las personas. Vamos a ver que en medio de algo que Dios acaba de hacer increíble y que Jesús acaba de liberar a este muchacho, se pierde todo eso por una discusión con los religiosos. Ten cuidado de perderte lo que Dios está haciendo. Jesús ha venido a salvar, a liberar, a perdonar. Dios quiere que pongas tus ojos en eso, en la obra que Él quiere hacer. Estos hombres, quitan la mirada del milagro de Jesús, de lo increíble, de la vida de este hombre que vivía atormentado. Y empiezan con sus acusaciones, empiezan a criticar y empiezan a blasfemar, diciendo: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Versículo 16 dice: otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Y se enfrascan en una discusión y tentando a Jesús, como a ver, ¿qué más tienes? No me ha sido suficiente lo que has mostrado. ¿Qué otro truco tienes para impresionarme? Y perdiéndose la obra de Dios. Debemos tener cuidado con esto. Dios quiere salvar, Dios le importan las personas, no las formas. Hace unos años antes de la pandemia, hicimos un concierto aquí. Vino el pastor Fermín de Semilla México, que si sabes, él fue un rapero súper conocido en los 90s, súper famoso cuando no era cristiano. Y él todavía sigue rapeando, y él usa esto pues para alcanzar a esa generación que todavía le recuerda, ¿no? Entonces lo hicimos, lo trajimos, pusimos luces y quitamos todas las sillas para que entrara la más gente posible. Ya no cabía nadie más en el auditorio, todos parados. Vino mucha gente y estuvo increíble. Él rapeó, cantó sus canciones cristianas, cantó las de antaño, y mucha gente vino por eso, no porque lo conociera como pastor, sino como el artista que fue. ¿Y qué pasó? Mucha gente dijo: ¿cómo es posible que hayan usado la iglesia para un concierto de rap? Digo, no sé si sabías, pero antes de que esto fuera Semilla Veracruz, era una purificadora de agua. Y después, si un día nos movemos de aquí, va a terminar siendo otra cosa. Esto no es nada. Esto se hizo, se puso esa lámina. Lo que importa aquí es lo que hacemos. Y que Jesús está en medio de nosotros por lo que hacemos. La iglesia somos nosotros. Entonces, mientras Jesús estaba salvando ese día a través de este concierto de rap, y mucha gente vino a Jesús, hubo quien en vez de ver la obra de Cristo, simplemente empezó a criticar y empezó a ver las formas. Ten cuidado con que no tengas un corazón religioso y no ver lo que a Dios le importa, que son las personas. Y estos hombres están así y están diciendo: no, ¿cómo es posible? Ni siquiera nuestros exorcistas judíos podrían hacer eso. Seguramente lo hace por el poder de Satanás. Y dice: a ver, muéstranos otro truco, compruébanos quién eres. Y están criticando a Jesús, se están blasfemando. Pero en medio de esto Jesús responde.
Y mira cómo le responde, versículo 17. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Eso es algo de lógica. Es simplemente Jesús ocupa la lógica y dice: es imposible que Satanás vaya contra sí mismo. O sea, lo que están diciendo, lo están diciendo, pero no se han puesto a pensar que no tiene lógica su argumento. Toda casa dividida contra sí misma cae. O sea, Satanás es malo, pero no es tonto. Entonces no iría en contra de él mismo. Satanás no liberaría a alguien de su poder. Él lo que quiere es tener poder e influencia sobre las personas. Versículo 18. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belzebú echo yo fuera a los demonios. Pues si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Y les está diciendo, sus hijos son los exorcistas judíos. O sea, si yo los echo por Belzebú, entonces ustedes, ¿por quiénes? Y dice, o sea, yo no podría hacerlo y ustedes sí. O sea, ¿qué necesito? ¿Mi credencial para que me atribuya que sí puedo hacerlo? Y les está cuestionando, dice, por tanto, ellos serán vuestros jueces. O sea, quiere decir, si ustedes creen que Dios puede usar a estos exorcistas judíos, o sea, entonces deberían creer que Dios puede usarme a mí para liberar a este hombre. Y simplemente trabaja y les habla con lógica. Versículo 20. Entonces los cuestiona y dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y aquí es donde está lo importante. O sea, sí, estamos hablando de demonios y de liberación y del mundo espiritual y en tinieblas, pero Jesús va y muestra algo eterno en medio de esto. Y dice, ok, entonces ustedes dicen esto, pero ojo, que si yo hago esto por el dedo de Dios, quiere decir que todo lo que les he venido predicando acerca del reino de Dios se ha acercado a ustedes. Tienen enfrente de ustedes el reino de Dios, al rey del reino de Dios. Y entonces, ¿qué van a hacer con eso? Y Jesús los lleva ahí. Y esa discusión que no tenía lógica, Él la aclara y la pone. O sea, no pueden ver que el reino de Dios se ha acercado. No pueden ver que hice lo imposible por un hombre que estaba totalmente necesitado de ser liberado. Y se están perdiendo de ver la obra de Dios. Entonces Jesús responde y dice, por el dedo de Dios he hecho esto. Entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Pero ellos simplemente no quisieron responder, no quisieron verlo. Y Jesús sigue dando una explicación. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Y algo que está diciendo Jesús, es como si nos abriera una pequeña ventana a ver cómo funciona el mundo espiritual. Y entonces dice esto, o sea que el hombre fuerte, ¿quién es este hombre fuerte? Está hablando de Satanás. Este hombre fuerte guarda su palacio, está en paz, y la única manera de que alguien sea liberado del poder de las tinieblas es si viene alguien más fuerte. Y Jesús está diciendo, yo soy más fuerte. Y Jesús está afirmando, yo soy Dios, yo soy el único que puede hacer esto. Ahora, si viene alguien más fuerte, dice, y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Y esto es algo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y a veces pensamos, y no sé si has visto estas imágenes que a veces comparten en Facebook, donde hay un diablo súper fuerte y está un Jesús también musculoso y están haciendo fuercitas, ¿no? Y es como pareciera, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿A dónde se va a inclinar la balanza? Pero eso es totalmente falso. Satanás no es rival para Jesús. No hay comparación. Jesús es más fuerte, Jesús es más grande, Jesús es incomparable. No hay dilema en quién va a ganar.
Satanás es enemigo de Dios, pero no es rival para Dios. Y por eso Jesús lo exhibió públicamente y triunfó sobre él en la cruz. Satanás está vencido, pero entonces él no puede hacerle daño a Dios. ¿Y qué hace? Ir en contra de su creación, ir en contra de lo que él ama. Y entonces Jesús explica esto y dice que él es más fuerte. Versículo 23. Dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Esto quiere decir que no se puede ser neutral en la cuestión espiritual. Ahora, no quiere decir que todas las personas que están sin Jesús están endemoniadas, o sea, están poseídas. No, pero sí que la influencia del enemigo está sobre ellos, quien no les deja ver quién es Jesús. Pero entonces no se puede ser neutral en esta condición. O estás con Jesús y recoges y construyes, o estás en contra de Jesús y desparramas, destruyes. Y lo que estaban haciendo estos religiosos era ir en contra de Jesús, y en vez de edificar y construir y animar, estaban destruyendo. Y eso es lo que hace un corazón religioso, con la crítica, destruir. Ten cuidado de no ser así. Jesús ha venido a liberar al cautivo. Jesús ha venido a sacar de la cárcel a los que están aprisionados. Y en medio de esto ellos no se dan cuenta. Y Él quiere decir, no hay una posición neutral acerca de mí. O Jesús es Dios y Él puede hacer estas cosas y puede salvar y puede liberar. Y estás con Él y eres suyo y estás libre, o no lo estás. Y entonces eres enemigo de Dios. Pero Jesús ha venido para que seas amigo de Dios. O edificas o destruyes. Pero si ya hemos sido salvados, deberíamos actuar como amigos de Jesús, que nos importen las cosas que a Él le importan, que amemos lo que Él ama, que son las personas. Algo muy importante es que acerca de las posesiones diabólicas, y esto es, si Dios respeta la voluntad del hombre para no morar dentro de él si el hombre no quiere, estoy seguro que Él hace que Satanás respete la voluntad del hombre. Entonces, que las personas que están en una condición tan así es porque realmente han rendido su voluntad al reino de las tinieblas. Y Colosenses deja muy claro que los que estamos en Jesús ya hemos sido liberados. Entonces ya no podríamos ser habitados por alguien más, y Jesús lo va a explicar en los siguientes versículos. Versículo 24 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y esto es seguramente lo que tenía María Magdalena. ¿Te acuerdas? Dice que Jesús la liberó de 7 demonios. Entonces, ¿qué pasaba en este tiempo? Sí, estaban estos exorcistas ambulantes y posiblemente Dios les usaba. Y entonces sí, liberaban a gente del dominio de las tinieblas por el poder de Dios. Pero ¿qué pasaba? La casa quedaba vacía, barrida, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que entonces volvían a estas prácticas que antes hacían, y entonces su condición era mucho peor que antes. Terminaban mucho peor. Ahora, por eso es de importancia el Evangelio, porque el Evangelio nos enseña esto. No solamente Jesús nos libera, sino que Él habita en nosotros. Y si Él habita en nosotros, nadie más tiene lugar en nuestra casa. Nadie más tiene lugar en nuestro corazón. Entonces no es necesario solamente que alguien sea libre, sino que Jesús venga a morar en él.
Por eso el evangelio es suficiente. Por eso no ves que en Semilla andamos liberando por aquí y por allá. O sea, no, predicamos el evangelio porque el evangelio te hace libre, pero también te llena de quién es Jesús. Una vez nos llamaron para que había alguien en un hotel que parecía que estaba endemoniado, que si podíamos ir. Y nos volteamos a ver, Dani, Talí y yo, y fue como, ¿quién va? No, pues mejor oramos desde aquí, ¿no? Y eso, que pudiera recibir el evangelio, que pudiera creer en Jesús, eso es suficiente. Eso es lo que toda la humanidad necesita. Aunque las personas no estén poseídas, están en el reino de las tinieblas, sin Dios. Y lo único que necesitan es el evangelio de Cristo. Necesitan recibir a Cristo en su vida, abrazar su sacrificio, ser libres y ser llenos del Espíritu. Y Jesús explica esto, la importancia del evangelio, qué es lo que cada hombre necesita, qué es eso, Cristo en nosotros, habitando a través de su Espíritu. Y entonces nos ha traspasado de las tinieblas a su luz admirable. Y somos suyo. Mientras el enemigo ha venido para matar, robar y destruir, Jesús ha venido para que tengamos vida y tengamos vida en abundancia. Y en medio de todo esto, aunque sí estamos hablando de todos estos temas, Jesús tiene un tema claro y es lo que Él quiere hacer, y es que el reino de Dios se ha acercado. Y es que pudieran ver quién era Él, su poder, su autoridad. No solo vino Jesús a vaciar la casa, sino a llenarla. Y entonces, si Él es más fuerte, nadie más puede entrar. Y estamos seguros en Él. Y está pasando todo esto. Los religiosos están diciendo estas cosas. Jesús acaba de liberar a este hombre y está pasando todo esto, y de repente, versículo 27, dice: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y parece un mercado, o sea, de repente todo está así y está discutiendo con estos de acá y están peleando con estos de acá, y una mujer grita esto. Y de repente parece ser que todo se sale de control y hay un desorden y hay un caos, pero Jesús siempre está en control. Y no se le escapa nada. Él escucha esto y aprovecha para dejar un punto claro. Y algo que debes de saber, que como humanos tendemos a relacionar a las personas con su familia. Por ejemplo, ahí conoces este dicho: hijo de tigre, pintito, ¿no? Entonces, si alguien es de cierta manera, para bien o para mal, lo atribuimos a sus padres. O viceversa. Si el hijo es igual, el padre es igual. O sea, simplemente si entendemos esto, no, pues él es una persona importante. Seguramente sus papás también lo son, o sus hijos también lo son. Y es algo natural para nosotros. Y esta mujer, aunque tiene tal vez una buena intención de decir esto. Ahora, esto en cierto sentido es verdad. O sea, la dicha que tuvo María de ser usada por Dios, de ser un instrumento de Dios. Ahora, María no echa gloria sobre ella, sino ella sabe que todo lo ha recibido de gracia. Y ella dice: soy solamente la sierva del Señor. Pero María es la madre de Jesús, el hombre. Pero no es la madre de Jesús, el Dios, porque Dios no tiene principio y no tiene fin. Y en medio de todo esto, Jesús aprovecha para dejar un punto claro. Y no es que le está faltando el respeto a su madre, sino está dejando en claro cómo se ven las cosas en el reino de los cielos. Y no se ven como nosotros muchas veces las vemos. Versículo 28 dijo: y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. En el reino de los cielos no hay parentescos. Y ya se lo dejó claro a los discípulos cuando decían: oye, ¿y dónde me vas a poner? Y nosotros somos hermanos, yo quiero estar a tu derecha y tu izquierda. O sea, no se trata de eso. No se trata de la confianza que tienes con los líderes de la iglesia, no. O sea, no te da una mejor posición. En el reino de los cielos, los que son bienaventurados, que es plenitud, dicha, alegría, son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y lo que hace Jesús es poner la atención en lo correcto acerca del reino de Dios, poniendo en claro las cosas.
No es por parentesco, sino por decisión. Y mientras hay un montón de gente que está criticando a Jesús, que está blasfemando en contra de Él, que están oyendo acerca del reino de Dios, pero lo están rechazando, Él dice, bienaventurados los que oyen y obedecen. O sea, los que hacen, los que obedecen a la fe, los que sí creen. Bienaventurados. Y esa es la dicha de caminar con Él en una relación personal. Y es para los que guardan su palabra, para los que las ponen por obra. Eso, ¿cómo se llama? Es ser un discípulo. Hay una tremenda alegría y plenitud en seguir los pasos de Jesús. Y ellos simplemente, no solamente no lo están siguiendo, sino están en contra de Él, blasfemando. Y en medio de esto, en esta ventanita que se asoma, Jesús deja claro esto. Pero el tema sigue siendo el mismo. Versículo 29. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala. Y fue una generación que debería haber estado esperando al Mesías. O sea, Dios decidió esto, revelarse al mundo a través de un pueblo. Y les escogió para que fueran una plataforma donde Jesús pudiera venir y nacer y mostrarse a todo el mundo. Y no estaban listos. Fue una generación mala. Y dice, esta generación es mala. Demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal de Jonás. O sea, están diciendo, a ver, ¿qué más tienes, Jesús, para impresionarnos? Porque lo que hemos visto hasta ahora no nos llena el ojo. ¿Sabes qué esperaban ellos? La que hubiera sido su mejor señal, que Jesús derrocara el gobierno romano y que ellos volvieran a ser una nación libre, con un rey. Pero Jesús dice esto, mi reino no es de este mundo. Y Él hizo algo mucho más grande que eso, que es rescatarnos de nuestros pecados, que es librarnos y que es darnos eternidad. Un reino, o sea, no como de este mundo, sino eterno, donde la justicia reina, donde Él reina. Y ellos estaban esperando señales y estaban pidiendo señales y Jesús dice, señal no les será dada. Ahora ve el contraste de cómo trata Jesús a ellos y cómo trata a sus discípulos. Y ese es un tipo de persona que dice, o sea, sí, ya voy a ir a la iglesia, sí, ya voy a creer, pero resuélveme esto, Jesús, si no, no. O sea, lo que has hecho hasta ahorita no me es suficiente, pero si me haces esto, órale. Y es una generación que no quiso reconocer al Mesías, pero Jesús trataba distinto con sus discípulos y hubo quien tuvo duda en su vida. Y parte de caminar con Jesús son momentos de duda. Es más, Juan el Bautista, que no ha habido hombre nacido de mujer como él, tuvo un momento de duda cuando él estaba encarcelado. Y encarcelado, no sabiendo qué iba a pasar con su vida, sabiendo que posiblemente le cortarían la cabeza. Pasando por un momento difícil, envía a sus discípulos y les dice, oye, dice Juan, tu primo, que si eres tú o esperamos a alguien más. Es un poco la misma pregunta de estos religiosos. A ver, si eres tú, enséñanos. O sea, enséñanos. Con una gran señal. ¿Y sabes cómo responde Jesús a ellos? Dice, vayan y díganle a Juan, los sordos oyen, los ciegos ven, los cojos andan y los muertos son resucitados. Y la esperanza de Juan fue avivada para seguir caminando. Entonces no es lo mismo duda que incredulidad. Estos hombres tenían incredulidad, estaban decididos a no creer. Y por eso Jesús dice, no les será dada más señal sino la señal de Jonás. Ahora, ¿cuál es esta señal de Jonás?
Si te acuerdas, Jonás es este profeta no tan bueno en su trabajo, porque, o sea, Dios le tiene que decir varias veces lo que tiene que hacer y este hombre no quiere hacerlo. Y simplemente dice, no voy a ir, no voy a ir, no voy a ir, Señor, porque ya sé lo que va a pasar. O sea, voy a ir y tú los vas a perdonar. O sea, mejor no los perdones, o sea, que sufran y que mueran si han hecho mal. Y Jonás huye de la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios lo alcanza. Y en el barco lo tienen que echar por la borda, porque se viene una tormenta y entienden, alguien hizo algo malo aquí, o sea, seguramente por algo. Cuando lo echan viene calma, cae en la boca de un pez grande. Dices, ¿que esa no es la de Pinocho? No, Pinocho se copió de Jonás. Y después de 3 días, el pez lo saca. Y ahí va Jonás, apestoso. Predica arrepentimiento, Nínive cree y son salvados. ¿En qué se parece o cuál es la señal de Jonás y cómo se ve esto en Jesús? Él, igual que Jonás, fue el que se entregó para aplacar la ira de Dios. Y 3 días después, estando en lo profundo, volvió a la vida y trajo el mensaje de arrepentimiento y de perdón. Versículo 30. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Y ellos van a ver a Jesús históricamente morir y resucitar. Y esa será la mayor señal que pueda haber. Ahora, ojo, hubo esta señal y muchos ni aún así creyeron. Entonces, cuando un corazón es incrédulo, ya ha decidido no creer, no importa qué señal le des. Versículo 31. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación. Dices, ¿qué reina del sur? ¿La de la serie? No veas eso, por favor. ¿Qué andas viendo eso? No, la reina del sur es esta historia cuando Salomón se empieza a oír de su sabiduría por todo el mundo. Esta reina de muy lejos escucha la sabiduría de Salomón y viene para conocer qué es lo que hace, para que Salomón tenga tanta sabiduría y le vaya bien. Y hace todo lo posible por venir a él y escuchar su mensaje. Y después de eso, esta reina termina glorificando a Dios y creyendo en él. Entonces la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. O sea, hizo todo lo posible, mientras estos hombres tienen enfrente la sabiduría de Dios hecha hombre. Tienen enfrente a Dios mismo y le están rechazando. Esta mujer hizo todo lo posible por ir y escuchar. Dice, se levantará el día del juicio y los condenará. O sea, ¿cómo? ¿Cómo yo sí y ustedes no? Ahora, ¿sabes qué tienen en común Nínive y la reina del sur? Que eran gentiles. Que eran para los judíos perros. Porque ellas eran los del pacto. Y está diciendo, estos gentiles alcanzaron misericordia. Y ustedes teniendo aquí, siendo parte de, simplemente no quisieron. Y dice, y he aquí más que Salomón en este lugar. Versículo 32, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Hay gente que dice, no, es que Jesús nunca afirmó ser Dios, nunca afirmó ser el Mesías. Esto que está diciendo Jesús es afirmar que Él es Dios, que Él es el Mesías. Se está parando delante de la gente y está diciendo, he aquí más que Salomón. Salomón, el rey más rico y más sabio de toda la historia de Israel. El hijo de David, pero Jesús era el hijo de David, el de la profecía, el Mesías. No solo eso, sino también se está parando delante de la gente y pone a un profeta y dice, Jesús, o sea, más que un profeta, está aquí delante de ustedes.
¿Y qué habría mayor que un profeta, sino solo Dios? Jesús está afirmando que Él es Dios. Pero el problema de esta generación era que era mala, que tenía incredulidad. Estaban decididos a no creer. Y creo que esa generación se parece mucho a esta. Hoy el problema no es tanto la religiosidad, es más, cada vez más la gente se hace menos religiosa. Pero el problema sigue siendo el mismo, la incredulidad. El reino de Dios estaba enfrente de ellos y lo dejaron ir. Que no se te escape Jesús hoy, que no lo dejes ir. Hoy así está delante de ti la misericordia, la gracia, el Rey, este reino que Él ofrece. Que no se te escape. Versículo 33. Jesús va a explicar algo. Y dice, nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Y Él está diciendo, soy más que Jonás, soy más que Salomón, soy el rey del reino de Dios. ¿Qué más necesitan para creer? Pero no solamente está afirmando eso, sino está afirmando que Él es la luz. La luz estaba delante de ellos, hablándoles, enseñándoles, haciendo milagros. Jesús, la luz del mundo. Y por eso Juan escribe en el Evangelio, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y mientras unos están viendo eso, dice, Él era la luz de los hombres, mas los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y Jesús vino para que vean la luz. Versículo 34, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, también tu cuerpo está en tinieblas. Ahora, ¿qué quiere decir esto de un ojo bueno o un ojo malo? El ojo no tiene voluntad. Pero está hablando si tu ojo está sano o tu ojo está enfermo. ¿Por qué? Porque algunos pudieron ver la luz de Jesús como Juan, que lo describe así brillante, pero para otros no fue lo suficientemente brillante. Aún en medio de que Jesús mostró su mayor brillo en la cruz y en la resurrección. Y se necesita ser demasiado ciego para atribuir el poder de Jesús a Satanás, que era lo que ellos estaban haciendo. Pero está hablando del ojo bueno y el ojo malo. ¿Alguna vez te has hecho un examen de la vista? Yo hace muchos años que me hice uno y todavía veía bastante bien, todavía creo que los veo a todos bien. Pero hace unos meses mi esposa me empezó a decir que empezaba a ver un poco borroso, como que había cosas que le costaba, como que estaba tejiendo unas cosas y ya le costaba ver. Y entonces pues ya fuimos y le hicieron el examen. Y entonces sí, salió que en un ojo tenía poquito, pero en el otro tenía bastante. Y entonces cuando por fin se puso los lentes, no fue hasta que se puso los lentes que se dio cuenta que veía tan mal. Pero pues ya se había casado conmigo, ya que... ya ni modo. Pero ve esto. Cuando se puso los lentes, por fin pudo ver claramente. Y hay personas que piensan que ven claramente hasta que se hacen un examen. Y se ponen los lentes y dicen, órale, sí estaba bien ciego. Y mira lo que Jesús dice. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Y examínate. Hazte un examen. Porque dice el versículo 34, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, cuando está sano,
También todo tu cuerpo está lleno de luz. ¿Sabes cómo funciona el ojo? La reflexión de la luz entra. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. ¿Qué distingue a un ojo sano y a un ojo malo? Eso, el ojo sano son los que pudieron apreciar el brillo de la luz de Jesús. Y cuando ves tal brillo, no lo quieres dejar ir, sino dejas que eso entre en ti. Pero mientras tanto otros no pueden apreciar el brillo de Jesús y deciden no creer. No quieren ver lo que está delante de sus ojos. Morrison, que es un comentarista bíblico, dice, si alguno de mis lectores son así, si ven al carpintero, pero no pueden ver al Señor, déjenme preguntarles con ternura y tranquilamente, ¿qué clase de vida has estado viviendo? Si ves a Jesús simplemente como algo más y algo que te hace bien, pero no lo puedes ver como tu Señor, como la luz del mundo, como tu Dios, que hoy puedas examinarte y puedas ver que realmente Él es la luz y puedas venir a Él. Que no sigas viviendo como estás, sino que hoy puedas venir delante de Él y ver la luz. Versículo 36, así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Ahora, para nosotros quienes hemos recibido la luz está en nosotros. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Reflejar esa luz. Filipenses 2:15 dice esto, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Creo que más que nunca necesitamos ser luz. Que se muestre a esta generación, que puedan ver el reflejo de Cristo en nosotros, sin importa cómo vivimos. Y para terminar, acompáñame a Efesios capítulo 5, versículo 8, y está ahí adelantito. Efesios capítulo 5, después de Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios. Que puedes decir, ok, ya la luz ya me ha alumbrado, me hice el examen de la vista y he visto la luz. Entonces, ¿qué hago con eso? Efesios capítulo 5, versículo 8. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y creo que eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Si la luz ya te ha alumbrado, que podamos caminar en luz. Y si hoy estás aquí, te has hecho este examen de la vista y ves que no estás en luz y no has visto a Jesús resplandecer en tu vida, que hoy puedas decirle, Señor, aquí estoy, resplandece. ¿Oramos?
Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. Y hoy podemos verte resplandecer a través de ella en nuestras vidas. Y hemos visto tu luz, Señor. Y hemos visto tu gloria. Y hemos visto tu misericordia para con nosotros. Pero si hay alguien aquí que no te ha visto y no te ha conocido, que pueda ver el brillo de tu cruz, de tu resurrección, y pueda venir a ti. Ayúdanos a caminar siendo luz en medio de esta generación. Ayúdanos a no ser religiosos y apartar nuestra vista de lo que verdaderamente importa. Ante ti venimos, Señor.